que a nivel mundial se ha visto que los países ricos se han quedado con las vacunas y a nivel personal y en la sociedad, todos los ciudadanos han demostrado un egoísmo al no usar cubrebocas y no guardar la sana distancia, y ahí demuestran su falta de solidaridad con las demás personas, sobre todo con los ancianos. Otro valor que se ha visto afectado en esta pandemia es el amor, porque los jóvenes, en su afán de divertirse y de seguir su vida como si no pasara nada, haciendo reuniones y fiestas, se han olvidado del amor que le deben a sus padres y a sus abuelos, a sus tíos, y han contagiado a los propios familiares. Entonces la solidaridad a nivel mundial, a nivel sociedad, y la falta de amor, esos son los principales valores que se han visto afectados. ¿Cómo se ve afectada la sociedad con la carencia de estos valores o falta de humanismo al temor de contraer el virus si ayudan a otras personas? Pues la sociedad se ve afectada, claro que sí se ve afectada, porque en primer lugar se está afectando a la familia, al núcleo familiar. Al generar enfermedades se generan gastos, se genera estrés en todos los miembros de una familia, y lo más grave es que se generan pérdidas, porque hemos visto que muchos ancianos y muchos padres de familia han muerto y han quedado huérfanos, familias incompletas. En ese sentido, si la familia es el núcleo de la sociedad, pues claro que se está viendo una afectación a la sociedad, toda vez que se está mermando la cantidad y sobre todo la calidad de la familia. ¿Cómo crees que podríamos humanizar a los políticos y a la sociedad para recordarles los grandes valores que nos acontecen y lo necesario que son para levantar al mundo entero? Pues obviamente con educación y con campañas publicitarias. Los políticos tienen en sus manos el poder. Ellos son quienes principalmente deberían de implementar estas campañas de concientización hacia los demás miembros de la sociedad, eh, aprovechando las redes sociales, aprovechando medios de comunicación como pueden ser periódicos, televisión, estaciones de radio, utilizando a todos los personajes famosos, ya sean deportistas, actores, celebridades, influencers, para que todos sus seguidores los imiten y hagan, por ejemplo, uso del cubrebocas, que guarden la sana distancia, que se laven las manos, que salgan únicamente a hacer las actividades indispensables. Entonces, pues esa sería la solución: concientizar, pero no se ha dado. Bueno, pues eso es todo y gracias por la entrevista. Primera pregunta. ¿Cuáles son los valores que se han visto a prueba con esta pandemia? Bueno, yo considero que se ha puesto, se ha complicado mucho el que las personas sean solidarias, la solidaridad, la empatía, la compasión, el respeto, principalmente. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se ve afectada la sociedad con la carencia de estos valores o falta de humanismo al temor del contraer el virus si ayudan a otras personas? Pues bueno, se han visto casos complicados o tenemos ejemplos en las noticias de personas que han acudido a realizar transporte a médicos
y que finalmente el haber ayudado a personas tan vitales como los doctores para que esto pudiera salir adelante, pues se han visto contagiados ellos o se han visto contagiadas sus familias. Evidentemente el principal pensamiento que viene a un mexicano común, y esto es lo que denota la falta de valores, pues ese no es mi problema, tú a qué vas si tú no tienes nada que ver. Y ahí es donde vemos que la carencia de un valor tan importante como es la solidaridad, pues evidentemente va afectando, porque aquellas personas que se están dedicando de lleno a contener pues toda la desgracia que implica la pandemia y los contagios como son los médicos, pues no tengan esa posibilidad de llegar a sus lugares de trabajo de manera segura. Tercera y última pregunta. ¿Cómo crees que podríamos humanizar a los políticos y a la sociedad para recordarles los grandes valores que nos acontecen y lo necesario que son para levantar al mundo entero? Pues yo considero que la conciencia viene desde casa. Los que somos papás estamos llamados a realizar, a platicar con nuestros hijos y a ponerles, pues a dejarles patente lo importante que es el ser solidarios con nuestra propia especie, con nuestro propio género, con nuestro propio entorno, y obviamente ir creando conciencia en las generaciones que vienen atrás de nosotros de lo importante que es la solidaridad, de lo importante que es el respeto. En cuanto al tema de los políticos, me parece que los ejercicios democráticos nos han servido para dar lecciones a nivel macro, ¿no? Hemos cambiado ya en el gobierno de partido político, haciéndole ver en un momento dado al PRI que ya no nos convencía, al PAN que ya no nos convencía, ahora ya logramos una alternancia finalmente a un tercer partido político, y yo creo que a través de esos ejercicios democráticos de hacer patente como sociedad que nos ha agradado o que nos ha desagradado la función de los políticos en el poder, pues es el ejercicio a través del cual podemos concientizarlos de su función. Y pues evidentemente a través de la asociación civil, de asociarnos, de hacer temas de firmas, en las redes sociales ya se presta mucho para que se puedan hacer estos ejercicios que finalmente pues pueden ser escuchados y ojalá que sirvan para poder ayudarnos a rehumanizarnos y que la enseñanza que tengamos todos de esta pandemia pues en beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias por las preguntas y por la entrevista. Hasta luego. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los valores que se han puesto a prueba con esta pandemia? Uno de los valores es la individualidad o el individualismo contra el trabajo en equipo. Porque sin duda eso ha creado que la gente o vea solamente por ellos y a veces no vea por los demás. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se ve afectada la sociedad con la carencia de estos valores o falta de humanismo al temor de contraer el virus? ¿Si ayudan a otras personas? No, yo he visto que no, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero la mayoría sí ha sido un poquito egoísta, ¿no? Y lo hemos visto en que no importa la edad, porque por ejemplo había jóvenes al inicio que hacían fiestas, ¿no? Para infectarse del COVID, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Después hay gente que no creía, había gente que no se quería poner la máscara, o el tapabocas, había gente que no quería seguir las normas, hacían trampa para entrar a los supermercados, ¿no? Y para comprar. Entonces, ¿por qué? Porque el valor que ponían era el individualismo, ¿no? Al de sobrevivencia, voy a sobrevivir, no me importa que los demás se mueran o se infecten. Mucha gente decía, bueno, a mí no me pasó nada y no me va a pasar nada o no me pasó nada y yo sí me enfermé, y entonces después de eso pues ya no les importaba. Entonces ahí yo creo que como sociedad nos faltó unirnos, ser un poquito más conscientes y trabajar en equipo, ¿no? Porque tú veías que había
en el equipo como humanidad, el equipo médico, el equipo de enfermeros, ellos eran los que trabajaron más horas, más tiempo, el equipo de la gente que ponía las cosas en los supermercados, ¿no? Los traileros, todos ellos a lo mejor trabajan más contra otros que somos del mismo equipo, ¿no? Porque vivimos en las mismas ciudades, en las mismas colonias, en las mismas vecindades, y que podías estar en tu casa, ¿no? Para que no se transmitiera el virus, y pues no pasó, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? Tú veías gente que se iba de vacaciones, gente que era responsable de la pandemia y también se fue de vacaciones. O sea, realmente era de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, yo necesito tiempo libre, yo necesito vacaciones, pero no era el yo del individualismo, sino era nosotros, ¿no? Estamos en un país, en un planeta, en una sociedad en donde necesitamos el apoyo de todos para que no se expanda el virus y bueno, no se hizo. Hubo países que sí lo hicieron, como Nueva Zelanda o Australia, y tú ves que hay muy pocos casos, hay muy pocas muertes. La gente sí siguió a sus líderes, los líderes se hicieron lo que debieron de hacer. Y entonces, bueno, ahí ves que el trabajo en equipo es muy efectivo. Entonces, nunca hay que pensar solo, siempre hay que pensar que somos un equipo todos. Exacto. Bueno, ahora vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cómo crees que podríamos humanizar a los políticos y a la sociedad para recordarles los grandes valores que nos acontecen y lo necesario que son para levantar al mundo entero? Yo pienso que lo primero es los políticos y la sociedad somos los mismos. La sociedad también está compuesta tanto de políticos como de ciudadanos, como de panaderos, como de lavacoches, de todo, ¿no? Entonces, a lo mejor parte desde ahí, parte de que no debe de haber políticos y personas, sino todos como sociedad, ¿no? Y todos funcionamos, hacemos algo, ¿no? Para que la sociedad funcione. Entonces, nunca yo creo que ver al gobierno diferente, ¿no? Sino nosotros somos parte del gobierno, nosotros los elegimos, nosotros ponemos, las mismas personas que somos nosotros son ellos, ¿no? Son los políticos. Entonces, nunca hacer esa separación, por un lado, y por otro justamente ver, aprender siempre de estos otras opciones que hay, ¿no? Que como yo decía, si trabajamos en equipo podemos todos trabajar y no lo vamos a poder bueno, yo digo, no vamos a cambiar a lo mejor la forma de pensar ahorita de muchos adultos ya grandes y que ya saben, pero sí desde cosas pequeñas que puedes hacer en tu casa, ¿no? Como si estamos en una familia y estamos todos, entonces en equipo lavamos los trastes, en equipo limpiamos, en equipo barremos, en equipo nos dedicamos a las cuestiones de la casa, en equipo nos ayudamos desde ahí, y yo creo que eso va a formar a la sociedad. Los japoneses, eso es lo que hacen, ¿no? En sus escuelas, los niños, aparte de tomar clases, también limpian los baños, por ejemplo, ¿no? Y no es por que sea un trabajo menor, ¿no? Es porque es una necesidad de todos, ¿no? Tener los baños limpios, tener cuestiones de higiene, no tirar basura. Entonces, no creo que es tanto ir con ellos, sino es ir cambiando cada uno de nosotros en pensar en que somos un equipo y que lo que nosotros hagamos va a afectar a todos, y yo creo que ahí va a ser el cambio. No son los políticos, yo nunca he sido partidario de echarle la culpa a alguien, siempre y cuando no puedes tú trabajar en ti, ¿no? En apoyar, porque no podemos a lo mejor llegar tanto a esos. Sí es posible, pero tienes que comenzar contigo, ¿no? Tienes que comenzar cambiando hábitos tuyos que creas tú más en el individualismo que en el trabajo en equipo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, te agradezco mucho por tus respuestas. Gracias. Gracias a ti.